trabaja en el Departamento de Difusión del Instituto. Gabriela, bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, lo que les traemos el día de hoy es precisamente una plática para los jóvenes de preparatoria sobre los artrópodos, que es un grupo muy interesante porque es uno de los más diversos que existen en el planeta. Gabriela, ¿nos podrías decir en general cuáles son las características particulares de un artrópodo o qué significa la palabra artrópodo? Artrópodo quiere decir que tiene sus partes articuladas, es decir, como si fueran nuestros dedos que están articulados, pero ellos los tienen más seccionados y además tienen mejor movilidad, son más hábiles y en realidad eso es lo que quieren decir. Los artrópodos incluyen una serie de grupos que vamos a ir viendo más adelante, pero su característica más importante es que esta articulación les permite ser tan flexibles que pueden andar en cualquier tipo de terreno, sobre el suelo, de manera vertical en las paredes, en el techo, y esa es una ventaja muy grande para ellos porque por lo general son pequeños. Entre los grupos, entre los artrópodos, ¿qué grupos de animales podemos encontrar? Encontramos los arácnidos, es decir, arañas, alacranes, escorpiones, pseudoarañas, arañas falsas, los insectos, que es todo el resto de bichos de este estilo, es decir, moscas, mosquitos, todo ese tipo de cosas, mariposas, cucarachas, todos esos demás. Tenemos los crustáceos, es decir, tenemos los camarones, las jaivas, los cangrejos, las langostas, los langostinos, y tenemos el último grupo que es como muy chiquito. No existe una traducción al español tal cual, se le llaman miriápodos, pero aquí tenemos a los que conocen en Europa, se les llaman escolopendras, y son los 1000 pies y los 100 pies. Los que tienen muchas patitas. Sí, exactamente. Dentro de este grupo ahorita nos hablaste de todo como un collage de organismos. ¿De qué forma son agrupados estos organismos? Pues están agrupados en estos 4 grupos que te mencioné y por supuesto los más famosos son los insectos, ¿no? Son los más abundantes, de hecho el 75% de los animales en el mundo son insectos. El grupo en general de los artrópodos, ¿en porcentaje de qué estamos hablando en cuanto a diversidad biológica? Híjole, pues ocupa la mayor diversidad. No tengo un dato exacto, pero debemos estar entre los 87 y 90%, más o menos, no tengo el dato exactamente, pero sí son el grupo más abundante, más diverso que hay en el mundo. Dentro de estos grupos que ya nos mencionaste, que son 4 grupos, ¿qué es lo que los puede caracterizar físicamente para que nosotros podamos clasificarlos, ¿no? Muy vagamente, pero... No, es muy sencillo, de hecho es muy sencillo y es muy... a simple vista lo puedes ver. Empecemos por las arañas, tienen 8 patas, ni una más ni una menos, a menos que las hayan perdido por distintas causas que no vamos a averiguar, pero deben tener 8 patas. Los insectos, 6, ni más ni menos. Los crustáceos deben tener 10. Y los miriápodos, N. Pues si son más de 10, los que sea un 100 pies y un 1000 pies, no quiere decir que tengan esa cantidad de pies, es decir, 50 pares y 500 pares, no, pero sí es una cantidad impresionante de patas, ¿no? Que no, a simple vista no las puedes contar, pero se ve muy chistoso cuando caminan porque es como un ondulado, mueven las patas de manera coordinada, primero las de adelante, luego las de atrás, se ve como un onduladito, ¿no? Que van moviéndose, y son bastante ágiles y muy rápidos para lo que son. ¿Y en cuanto a su cuerpo, existe alguna diferencia básica? Pues principalmente las arañas tienen en realidad nada más lo que es su cuerpo y su cabeza, pues es lo único que podemos distinguir. Los insectos sí tienen dividido que es la cabeza, un tórax pequeño y un abdomen bastante desarrollado. Los crustáceos en realidad es todo cuerpo, casi no se les distingue la cabeza del cuerpo y las patas, eso es lo que se les ve. Y a los miriápodos son alargados, es impresionante, ahí sí es como un tubito y que se va moviendo, ¿no? Con la versatilidad de que el tubo es rígido, pero este es como si fuera de silicón porque puede andar onduladito.
como si fuera una serpentina. ¿Alguno de estos grupos que nos mencionaste presenta alas? O sea, hemos visto que las moscas, ¿no? Que son insectos, sí, pero Los otros... insectos vienen siendo como la revolución de los artrópodos porque tienen la ventaja de que invaden, por decirlo de alguna manera, todos los medios, el medio terrestre, el medio acuático y el medio aéreo. Sufren metamorfosis, es decir, que cuando son pequeños o juveniles tienen una forma y de adulto tienen otra. Entonces, de jóvenes son inmaduros sexualmente y de adultos ya son maduros sexualmente. Entonces, por lo general, la mayoría de los adultos generan alas. En la metamorfosis cambian algunas partes de su cuerpo por 4 alas y eso les permite volar, lo cual los hace, por eso, excelentemente invasores, para llamarlo desde el punto de vista antropocéntrico, de muchos medios. Ahora nos estás hablando concretamente de los insectos, sí, que tienen un ciclo de vida bastante particular porque sí, algunos sí presentan metamorfosis. ¿En alguno de los otros grupos de artrópodos existe la metamorfosis? No, como tal no, simplemente son iguales de chiquitos que de grandes, pero nada más van a variar en el tamaño. Tanto si tú piensas, por ejemplo, piensa en una langosta, pues son iguales de chiquitas, las patas más chiquitas, las antenas más chiquitas, y que no les puedes comer nada porque son de este tamaño, ¿no? Pero cuando simplemente van creciendo de tamaño, ¿no? Y internamente sí cambian, ¿no? Los juveniles no se reproducen, igual que podríamos hablar de los humanos. Las arañas son otro caso particular porque ellas sí son todas terrestres, pero tienen la habilidad, como el resto de los artrópodos, de trepar y de meterse en cualquier hueco, en cualquier pared, en cualquier techo. ¿Todos los artrópodos se reproducen por huevo? Todos son por huevo. Perfecto. Dentro de este gran grupo que ahorita nos estabas hablando, que son los artrópodos, ¿qué función o por qué son importantes desde el punto de vista, tú que trabajas en el Instituto de Ecología, para qué son importantes en los ecosistemas? Porque son básicos, digo, por ejemplo, las arañas, los escorpiones, tienen hábitos de vida que son terrestres y siempre se meten en huequitos, en grietitas y las cosas. Si pensamos en un jardín, un poquito en la tierra, si pensamos en una selva, pues siempre están escondidos en algún rincón. Y eso les permite, aparte de ser formadores de suelo, porque todo lo que están tirando ellos como basura, se queda ahí y son formadores de suelo de alguna manera. Y también son controladores de plagas, porque también se comen, por ejemplo, a las moscas, a los mosquitos, que son plagas. Y en algunos lugares también consideramos a los miriápodos plagas, ¿no? Porque son tantos que tienen, esa es una ventaja que tienen todos los artrópodos, dejan una cantidad de hijos impresionante que en algún momento se sale de control, ¿no? No te dejan 2 o 3, te dejan 800, 900 por hembra, entonces se puede salir de control esto. Y las arañas son unas controladoras porque todas son carnívoras, entonces siempre tienen que estar buscando algo que comer, entonces su alimento favorito son los insectos y los miriápodos. Los crustáceos no, porque estos son marinos, son 100% marinos, bueno, algunos de pocas especies acuáticos, pues, y ahí sí las arañas no tienen ninguna. Existen unos animales que se les llaman arañas de agua, pero no tienen nada que ver con las arañas terrestres, nada más la forma. Y obviamente el grupo de los insectos, pues sí, debe de tener una gran importancia por la diversidad que tienen en cuanto a especies, la diversidad de reproducción y de vida. Exactamente, bueno, los insectos tienen importancia tanto económica, son polinizadores, se utilizan muchos para cuestiones médicas, para tratamiento de enfermedades, indicadores de contaminación, sacamos productos de ellos, como la miel, como la laca, la cera, tenemos un montón de cosas que están independientemente de la parte visual, que son muy hermosos, la mayoría son muy hermosos, y comparten un poco con los arácnidos de que se hacen muchos estudios para trabajar con venenos de alacranes para también tratar ciertas enfermedades. Acuérdate que últimamente les
se está tratando de explotar la parte ya artesanal otra vez para sacar beneficios para nosotros. Entonces, por ejemplo, el veneno de las abejas, el virus de la reina, se utiliza en el sentido médico, como lo hacen con el veneno de las serpientes. Desde el punto de vista de los ecosistemas, tú nos estabas hablando de la importancia que tienen los arácnidos para mantener en control algunas poblaciones de insectos, pero dentro de los mismos insectos, ¿hay insectos que ayuden a controlar a otros insectos? Sí, claro. Por ejemplo, las libélulas son carnívoras. Las mantis también son carnívoras. Acuérdate que las mantis, las hembras siempre son viudas porque el regalo que les da el macho es que les permite la hembra aparearse con ellas, pero aún todavía sin terminar el apareamiento se voltean y le arrancan la cabeza y se lo comen. Ese es el pago que les da, es el regalo nupcial que les da el macho. ¿Y qué beneficio le da a la hembra esto? Pues en realidad es como nutrientes. Ser carnívoro para ellos se funciona perfecto y tienen el alimento y seguro. Y saben que al tener un alimento inmediatamente después de un apareamiento les está asegurando que lo que les está dejando el macho va a ser más rico nutricionalmente, porque los insectos, y no nada más es que se transfieran las células masculinas, sino que transfieren nutrientes, y depende de la calidad de esos nutrientes va a ser la descendencia. Entonces a la hembra le conviene, aparte de que se come todo íntegro al macho, queda muy bien alimentado, lo va a aprovechar para la cría. Y tú a veces te has dedicado a trabajar mucho con las mariposas, ¿no? Sí. ¿Qué beneficios nos puedes decir que tienen las mariposas? Las mariposas son unos de los polinizadores por excelencia, junto con las abejas, que también son insectos, y compitiendo con otro grupo de animales, con los murciélagos y con las aves, en particular los colibríes, pero son los polinizadores por excelencia dentro de los insectos. Pueden llegar a flores, a plantas que es muy difícil de polinizar, y ellas, por la característica de su aparato bucal, no pueden hacer. Independientemente de que ese es una especie de concurso entre los insectos, entre los más bellos son los escarabajos y las mariposas. Entonces ahí depende del gusto de cada quien, ¿no? En una parte muy particular mía, yo de otras mariposas son las más bonitas. Dentro de esto nos estás hablando de los servicios ambientales que prestan. Existen dentro de este gran grupo que tiene una gran diversidad y también un número muy alto en algunas especies, ¿tienen problemas cuando estamos hablando de animales en peligro de extinción? ¿Conoces algún caso en particular? Bueno, en realidad los insectos, por sus características, que todos son pequeños y muy frágiles, todos están en peligro en ese sentido, pero ahorita hay algo que es un tema muy cacareado, muy famoso, es la típica monarca, ¿no? Está en peligro porque está en peligro el ambiente donde llegas, el bosque de Oyamel al que llega Michoacán está en peligro. Entonces ellas también están en peligro, no directamente, sino porque no tienen a dónde llegar. Lo que hacen con los oyameles es que los usan para perchar, es decir, para llegar, pararse y descansar, o al quedarse. Acuérdate que mariposa monarca hiberna un poco aquí en los santuarios, entonces necesita dónde estar durmiendo, necesita dónde colgarse. Si no hay árboles, no tiene de dónde, entonces se muere. Entonces eso va disminuyendo la población. De hecho, este año la población de monarca que migró de Canadá fue mucho menor, y no precisamente por los bosques de Michoacán, sino por los bosques canadienses, que fueron más chiquitos. Entonces es un problema que se va jalando no precisamente de nosotros, entonces está afectando directamente no nada más a la monarca, lo estamos viendo porque es lo que nos interesa a nosotros, pero hay una cantidad de bichos, también insectos, que están afectados, y por supuesto las aves, y por supuesto algunos mamíferos, como son las ardillas, todo de manera directa. Las personas que están dedicadas al estudio de los artrópodos o de especies particulares que entran dentro del grupo de los artrópodos, generalmente, ¿qué es lo que estudian? Pues primero su biología, su historia natural, cómo son, cómo se reproducen,
cómo se comportan, qué comen, cómo son con su pareja, qué cuidados tienen con las crías. Y después el sentido ecológico, es decir, cómo se desarrollan, cómo están interactuando con su ambiente y con otras especies. Esto se le llama interacción interespecífica, es decir, cómo va a actuar con tu vecino, ¿no? No importa que no sea otra araña, de hecho no es otra araña, y ver cómo se comporta, qué beneficios pueden tener unos del otro o cómo están fastidiando uno al otro. Después de eso, cómo están en el ambiente, qué beneficios le están dando al ecosistema, a los artrópodos, y después, ya en el sentido más antropocéntrico, qué beneficios tenemos de esto, ¿no? Ya no nada más es la cuestión de que son bonitas, las arañas son bonitas, sino también qué podemos obtener de ellas, en particular de los alacranes y los escorpiones se saca el veneno, se hacen muchos estudios y pueden hacerse un montón de cosas en beneficio de la salud humana. Y regresando a la parte más tradicional, también se come en muchos lugares, en muchas partes del mundo, la gente se come las arañas, se come los alacranes. No sé si en algún momento los has visto, que eso sucede en el norte del país, en Sonora, los agarran de la cola, casi de la punta, liberando el aguijón, y los muerden. Entonces tiran primero la punta de la cola, que es donde está la glándula, tiran el veneno. Y es un alimento muy rico porque tiene una cantidad de proteínas muy grande, no tiene grasas, se aprovecha 100%. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras agregar para los chicos? Pues que en realidad, hablando en general de artrópodos, pues que no los maten, porque uno tiene que matarlos, ¿no? Pero no son para matarlos, en realidad, vean un poquito egoísta, no sirven, ¿no? Entonces, son parte del ecosistema como nosotros, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta plática. Gracias.